el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo el hombre. Si tienes en cuenta a Dios, entonces todo lo demás puede tener sentido. Hay cosas que no vamos a entender, y la Biblia y la experiencia nos enseñan. Cuando no entiendas algo, no le preguntes a Dios por qué. Ponte de su lado para ver las cosas desde su perspectiva. La tragedia, el dolor, el sufrimiento, hermanos, forman parte de la realidad humana. La Biblia dice que cuando el hombre cayó, lo primero que se degradó fue nuestra propia condición humana, que antes era inmortal. Y a partir de allí nos enfermamos, envejecemos, estamos en este proceso. Estaba platicando con una hermana hace un rato acerca de Sayito, la hija de la hermana Adriana, el hermano Héctor, que la operaron en la mañana por cálculos renales. Digo, está muy jovencita para tener piedras, a veces que lo deje por uno que está viejo, ¿no? Y le digo, se me hace raro que siendo tan jovencita tenga ese problema, pero pues así pasa, ¿no? Y empezamos a hablar de los achaques de la vejez y decimos, llegamos a la etapa en la que usted todavía no pisa el suelo, dobla su rodilla para bajarse, ya le dolió la rodilla y ya le dolió el resto del día. Todavía no pisa el suelo, ya le dolió la rodilla. Llegamos a esa edad, hermanos, llegamos a esa edad. Debajo del sol, dice Salomón, la vida es así. Pero incluso, hermanos, Salomón hace una descripción de la decadencia física antes de que se oscurezcan los que miran por las ventanas, se doblen los hombros fuertes, y empieza a describir el físico del hombre de manera alegórica, hablando de ese proceso en el que vamos de salida. Y dice, y llegan los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La comida ya no sabe igual, ya no puede uno dormirse 8 horas como antes, hermana Dulce. Los ciclos del sueño son cortos. A veces nos encontramos despertando todos los días a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, como reloj. ¿Qué hace uno? Pues apurar lo que hay que hacer, porque no hay otra cosa que hacer. Ni modo de levantarse y despertar al que está al lado, ¿no? Si es que tenemos a alguien al lado. Las cosas van cambiando su sentido. Y la clave de Eclesiastés es eso: todo esto pasa bajo el sol. Pero si temes a Dios y guardas sus mandamientos, las cosas tienen sentido. Entonces, yo no entendía cuando de pronto en medio del discurso del capítulo 19 se presenta el ángel y Juan se postra para adorarlo y se le repite adora a Dios. Y dice Juan Stam, es que este pasaje está en perfecta congruencia con el mensaje global del libro. El mensaje global del libro es la alternativa que representa el reino del mundo y sus seducciones. Pero dice John Piper, dice el hermano de Renko, dice, cuando conoces a John Piper no das 3 cacahuates por él. Está chaparrito, flaquito, viejito, tiene ya más de 80 años, dice, pero se sube al púlpito y se convierte en un león. Y John Piper dice que las cosas que le dan sentido a nuestra vida, para probar su valor, deben pasar la prueba del tiempo. Dice, hay una etapa en la vida de los seres humanos en que todo gira en torno del placer, especialmente los hombres, una obsesión. Comentaba en la escuela dominical que hace unos años el hermano Wulfrano Jacobo, un diácono que fue mi mentor cuando estaba en el seminario, era un hombre increíble. Él tenía una lista de oración de 300 personas. Todos los días oraba por 300 personas. Y pasaban cosas curiosas en su vida de oración. Dice, terminaba de cenar con la hermana, con su esposa,
ella se iba a dormir y él se quedaba en la cocina orando. Y dice, y de pronto, de cuando en cuando, pues se oía que se movían los trastes, que se arrastraba una silla para estar junto a él, que sonaba la mesa. Y yo seguía orando, ¿sabe quién era? Yo seguía orando, y cuando terminaba de orar, todos estaban en su lugar. Dice, yo sabía que había quien quería perturbarme en mi meditación. Un hombre de Dios. Bautizaba él de su ministerio 40 gentes al año, 40 personas al año, cada año. Era un tipo muy simpático, muy carismático, bajito, había sido joyero. Voy a extenderme un poquito más. Y él contaba una anécdota en la que fue a Tasco a comprar oro. Estamos hablando de los años 80. Y había comprado como $1 millón. Y dice, llega a la central, agarra un taxi, se baja del taxi para llegar a su casa, y llega un empistolado y le dice, dame la vuelta. Dice, lo venía siguiendo. Dice, pues ¿qué haces? Y ya se le entregué. Dice, se para otro carro adelante del anterior y se bajan otros 2 empistolados, devuélveme la maleta. Y dice, ya me devolvió mi maleta. Y los otros le dicen, ya llegue a su casa, por favor. Dice, ¿quiénes eran los buenos? ¿Quiénes eran los malos? No tengo idea, dice, no tengo idea. Dice, pero me regresaron mi maletín, dice, con el dinero, dice, llegué a mi casa sano y sano. Bueno, perdón, sí, hermano. No, ¿me oyó? Sí, bueno, el hermano Jacob me invitó a salud, me invitó cuando cumplió 90 años, me invitó a su fiesta. Me llamó, me dice, hermano, quiero que me acompañe en la celebración de mis 90 años. Sí, hermano Jacob, ¿cómo no? Día, hora, lugar, ok, perfecto, ahí nos vemos. Ese día llegué, salió el hermano, me tomó del brazo, me llevó a su mesa, saludé al pastor, al hermano Manuel Martínez, y me dice el pastor, disculpa que no me ponga de pie, pero tengo problemas con la rodilla. Le digo, pastor, ya somos de lo mismo, sí, ya estamos iguales. Le dije, corrí 40 años para no llegar a eso, y ya me truenan todos los huesos. Ya nos reímos, me senté con hermano Jacobo, y en algún momento él me dijo que había una chica en la farmacia que le hacía ojitos. Tenía 80 años, digo 90 años, perdón. Y yo no lo juzgué, yo pensé en mí. Dije, ¿cómo voy a llegar yo a esa edad? Si él anda a sus 90 años todavía con eso, ¿cómo voy a llegar yo? Dios tenga misericordia de mí. Dios tenga misericordia de mí. Nuestra naturaleza caída cambió. Bueno, dice John Piper, si buscas el placer como el eje de tu vida, perdón por lo que voy a decir, pero lo dijo el hermano Saúl Ochoa, dice, el sexo es como la Coca-Cola, empieza clásico, luego light y luego cero. Dice, así pasa, es algo que pasa, es un impulso tan poderoso que decía, ¿quién fue? Sócrates, lo cuenta Platón. Platón cuenta en sus diálogos con Platón, cuenta que Sócrates decía que había hombres paganos, griegos paganos, que cuando llegaban a la andropausia le daban gracias a los dioses porque los había librado de un tirano tan poderoso. Dice que los había controlado toda su vida. Hay una película de un tipo que naufraga y se encuentra un tigre en el mar. Y el hombre y el tigre van en la misma balsa, ahí sobreviviendo con muchas dificultades, hasta que la balsa encalla en una isla, el tigre se baja y ni voltea atrás, se va. Y hay quien dice que es una parábola de la condición del hombre con su sexualidad, que llega el momento en el que ya no espero. Dice John Piper, para que sea valedero, tiene que pasar la prueba del tiempo, no lo pasa. Dice, las riquezas, ¿qué riqueza más grande puede haber en este mundo que ser hijo del Dios Todopoderoso? Dice, la gloria, la fama,
Hoy día se sabe que un camino rápido a la fama instantánea es desnudarse por 5 minutos de fama, porque luego se va a desnudar otra persona y ya está, ya no. Perdón, vi una entrevista que hicieron, fue al Teatro Blanquita, y le dice un hombre a alguien que iba pasando, va a presentarse Niurka, no quiere pasar. No, porque ya está muy sobada, dice. Es una expresión bien vulgar, pero es cierto. O sea, ya, ¿qué le ves? Que no le has visto. Sí, o sea, ya está vieja, ya pasó su tiempo, ya. Haga lo que haga, ya pasó. Hermanos, así es la vida. Dice John Piper, las cosas tienen que pasar la prueba del tiempo para demostrar su valor. Y a diferencia del reino del mundo y sus seducciones, las bendiciones del reino de Dios son eternas. Y por eso, sorprendentemente, se vuelve a abordar el tema de la idolatría en el capítulo 19 para recordarnos que si Juan se arrodilla delante de un ángel, pues ¿qué va a pasar, con todo respeto, con usted y conmigo? ¿Qué va a pasar? Somos sujetos. El día de hoy en la mañana, y al rato vamos a predicar sobre la vida de Salomón, una vida tan incomprensible. Y los comentaristas bíblicos dicen, la clave está en lo que dice la Biblia. Su corazón no fue íntegro para con Dios como el corazón de David. Y ahí la palabra íntegro es la palabra shalom, de donde viene shalom, que significa estar completo. Shalom no solo significa paz, significa tener todo lo necesario para la vida. Su corazón no fue completo para Dios. Sí, hermano. Estaba escuchando lo de Terreno. Sí. Fue muy diferenciado. Sí. En un pasaje que no recuerdo, parece que el rey David llegó un tiempo en que despidió a todas sus mujeres. Como no sé si dice que les dio así como carta de divorcio, pero o sea, despidió a todas, las mandó a sus aldeas y dice, y nunca más volvió a juntarse con ellas. Sí. Y sí. dice que ellas vivieron como viudas. Sí. Lo que nos dice Sí. es algo. Fue después del incidente de Absalón. Uh-huh. E incluso sus últimos años, dice la Biblia, le pusieron una chica para que lo calentara. Hermanos, parece que no, pero el calor humano es bien diferente. Es bien diferente. Hay personas que en tiempo de frío se le pegan a la esposa, al esposo. O que hay quien dice, caliéntame los pies, y le pone los pies como 2 pescados congelados, ¿no? El calor humano es otra cosa. Aparte del calor en sí, es esa cercanía, y especialmente con alguien a quien uno ama. Entonces, David ya en sus últimos años ya no sabía de eso. Eso que había sido tan importante en su vida. ¿Cuántas mujeres tuvo? Ya pasó. Es perecedero, es pasajero. Y esto pone en relevancia el tema otra vez de la idolatría. Vamos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, concretamente al versículo número. ¿Dónde vamos? Estaba buscando mi comentario bíblico, no sé dónde lo vi. Pero bueno, estamos en el capítulo 19. Vamos ahora y al versículo número 6, que dice: y oí como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente,
que es el lino fino son las acciones justas de los santos. Y luego habla de las bodas del Cordero, y algo interesante que ya vimos, solo para recordarlo, y vamos al asunto del jinete del caballo blanco. Algo interesante que vemos ahí es que en todos los relatos en los evangelios donde Cristo utiliza la figura del novio, el centro de la historia es el novio. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y los de nosotros sí ayunan? Porque están de fiesta, porque el novio está en medio de ellos. Pero cuando el novio les ha quitado, entonces ayunarán. Y vaya que tenemos que aprender a ayunar, vaya que tenemos que aprender a hacerlo. Bueno, siempre es el novio, pero aquí en Apocalipsis es la novia. Se le describe su vestido, se habla de su esplendor, se habla del lugar que el Señor le ha dado. Y hermanos, es algo que no deja de conmovernos, porque la novia es su iglesia y su iglesia está formada por pecadores, por nosotros. Hay personas que buscan la iglesia perfecta y por definición se le dice, no existe. Y si existiera no te dejarían entrar porque le quedarías a perder. No existe. O sea, hermanos, hay iglesias que se dividen por el color de las cortinas, por el color de la pintura del templo. Así. Yo no sé si ustedes sepan la historia de por qué esta iglesia tiene un nombre tan largo. Por décadas fue la primera iglesia bautista en Querétaro, que fue el nombre original, hermana Mimi. Desde el principio era la Misión Bautista de Querétaro y luego Primera Iglesia Bautista de Querétaro. Bueno, llegó un pastor, el hermano Manuel Pío, que no le gustaba el nombre y propuso, hay que cambiar de nombre, y propuso un nombre y su nombre cambió luego. Y luego unos decían Cristo vive y otros Cristo viene, y la sesión de negocios llevaba 5 horas, porque te acuerdas el que hacían las sesiones de negocios de 5 horas. Cristo vive, Cristo, y no había manera de romper el empate, y alguien se levantó y dijo la salomónica, ya, Primera Iglesia Bautista de Querétaro, Cristo vive y viene. Ya, para no estarnos peleando, ya vamos a cenar, ya. Y ya terminó la discusión, hermanos. Cuando nosotros llegamos ya le habían cambiado el nombre. Pero para la gente en Querétaro, o es la primera o es la iglesia de Guerrero. ¿No, hermano Javier? Claro. Y los hermanos de Guerrero, ¿no? Hermano Eli, así nos conocen. Porque somos, yo creo que la tercera iglesia más antigua. Primero está la metodista, luego está el Buen Pastor, que estaba en Gutiérrez Nájera, y luego nosotros. Y luego la presbiteriana, llegó en los años 70. Las iglesias se dividen por cosas así, hermanos. Y que Cristo presente delante sí a la iglesia como una novia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es una obra divina. Note usted lo que dice el texto. Se le concedió que se vistiera de lino fino. Y aunque después dice que el lino fino son las acciones justas de los santos, la verdad es que el lino fino es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Sí, Dios se goza en las buenas obras de su pueblo. En Apocalipsis reconoce a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu otro trabajo, que resistes a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sido fiel, pero tengo contra ti ni más ni menos que la bala de Rosita Alvírez. ¿Qué dice la canción? El día en que la mataron, Rosita andaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. Y la bala de Rosita Alvírez, en el caso de la iglesia de Éfeso, es la falta de amor en la iglesia. Hay quien dice, ¿amor a quién? ¿A Dios o a los hermanos? Es que es una túnica sin costuras. Si dejas de amar a Dios, dejas de amar a tus hermanos. Así de sencillo. Y era
la única falla que podía hacer colapsar a la iglesia, cosa que ocurrió. Porque Cristo dice que la única evidencia que podemos mostrarle al mundo de que somos sus discípulos es que nos amemos unos a otros. No es la apología, yo admiro a los apologetas, gente brillante. Me acuerdo del hermano Alejandro Samuel, tenía la lengua pegada directamente al cerebro, usted no le podía ganar, no le podía, un apologeta. Les he contado cuando iba a ser el Concilio Vaticano II, 1963-1965, él era presidente de la Convención Nacional, aunque pastoreaba la Iglesia Bautista del Calvario de Torreón, entonces que fue la iglesia que me casó. Entonces el hermano Alejandro recibe una visita de un nuncio apostólico enviado por la Santa Sede para hablar con él e invitarlo al Concilio Vaticano II como testigo. El hermano Zamora le dice, le agradezco mucho la deferencia porque le dijo que era un gran privilegio que les hemos concedido, que vengan a nuestro concilio. Muchas gracias por el privilegio, pero no puedo porque mi religión me lo prohíbe, en otras palabras le dijo, ¿no? No, pero ¿por qué? O sea, ¿de qué diferencias habla usted? Y le dice el nuncio, le propongo que nos reunamos una vez al mes a debatir amigablemente un tema. Lo escogemos, lo estudiamos un mes, lo debatimos amigablemente. Usted lleva 12 matrimonios de su iglesia, yo llevo 12 matrimonios de la mía. Ellos no pueden intervenir, solo pueden hacer preguntas, pero no pueden debatir, nada más nosotros dos, y centrados en el tema que escogimos. ¿Ok? Pues mes con mes el hermano se preparaba y debatía, y nunca le ganó el cura. Nunca le ganó. ¿Por qué? Porque no le podía ganar a la Biblia. Necesitas contradecirla. Y él no podía. Entonces, la última vez que se vieron fue en diciembre, 24 de diciembre del 60. Le dice, vamos a cenar en tal lugar. Señor, en Navidad todos los lugares están cerrados, lo van a abrir para nosotros. Y dice, sí, un restaurante de lujo en Torreón lo abrieron para ellos. Dice, tuvieron su último debate y ayer el hermano Zamora se fue la suerte de matar, como dicen los toros, cuando el torero saca el estoque y está a punto de matar el toro. Y le dice, don fulano ya le dijo a sus acompañantes, que es una bola de ignorantes, óigame, ¿cómo dice eso? No se ofenda, no lo digo yo, lo dice el concilio fulano de tal. Porque en la lucha con la iconoclastia, con la destrucción de imágenes, la Iglesia Católica debatió el tema y llegó a una conclusión. Las imágenes y los vitrales son necesarios para la instrucción de los ignorantes. Ya les dijo a sus acompañantes que eran una bola de ignorantes. Dice, pues tragó grueso. Dice, y él también se aventó a la suerte de matar. Y le dice, le hice una invitación hace un año y se la reitero. El momento en que usted me diga que va al concilio, el hospedaje, la alimentación, sus gastos, todo corre por nuestra cuenta. Le dije una respuesta hace un año y se la reitero, no puedo ir a razones de conciencia. Y le dice el nuncio, dice, a usted lo descuidaron, usted debe haber sido sacerdote católico, su párroco lo descuidó. Dice, pues muchas gracias por sus cumplidos, pero tengo una convicción que no puedo cambiar porque significaría negar el evangelio. Y hermanos, pues dice, nos despedimos como amigos, el otro happy no face, ese me iba muy contento porque no lo convenció. Dice, pero a final de cuentas, cuando llegas a un punto en el que ya no te puedes mover, tienes que seguir adelante. Yo admiro los profetas. Pero Cristo no dice que lo que va a convencer al mundo van a ser las apologías cristianas. Yo admiro a los cantantes, y hay cantantes a los que Dios usa para que una persona entre al templo y se quede, hermana Dulce. Lo que pasó con su mamá. Dice, tenía una vida dura, difícil en ese tiempo. Y un día pasó por donde fue Valderas, por Valderas,
oyó un himno, dice que le gustó tanto que se metió a escuchar y ya no salió de él. Se quedó ahí. Dice, después era amiga de Gonzalo Báez Camargo, una vaca sagrada, tipo que era militar, arqueólogo, lingüista, escritor, articulista del Excelsior, creo, del Sol de México, no sé cuál de ellos. No, pero uno de ellos escribía allí. Pedro Gringoide era su sobrenombre. Sí, Gringoide. Y era una vaca sagrada, y era amigo de la mamá de la hermana Dulce. No, era de la mamá de Walter. Ah, ok, mire. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor nos sale al encuentro, nos mete a mundos que ni siquiera imaginamos que existen. Ni siquiera imaginamos que existen. O sea, Dios nos hace a su novia que se vista de hilo fino y resplandeciente. Y ahí puede ver uno, pues, la inmensa gracia y soberanía de Dios. Vamos adelante. Eso ya lo habíamos visto. Versículo número 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entre los romanos, hermanos, el caballo blanco es signo de la victoria. Cuando un general ganaba una batalla, le organizaban lo que los romanos llamaban un triunfo. Un triunfo era un desfile triunfal, donde el general vencedor iba en una carroza con caballos blancos, los reyes o generales vencidos, enjaulados, encadenados, los prisioneros de guerra, las legiones romanas, y el general llevaba al lado un siervo que le decía: acuérdate que eres hombre, acuérdate que eres hombre, porque la multitud los aclamaba, los adoraba, y era muy fácil engancharse, y les decían: acuérdate que eres hombre. El caballo blanco es un signo de la victoria. En la era de los jueces y en la era de los patriarcas, ellos no usaban caballos, usaban mulas o burros, y entraban hacia las ciudades. Una mula o un burro, un animal de trabajo, generalmente acompañaba a un profeta, a algún mensajero, al propio Señor Jesús. El caballo blanco es de guerra, es un signo de guerra. Bueno, aquí aparece y dice: se abre el cielo y sale uno montado en un caballo blanco. Dice: y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia pelea y juzga. Vamos a ver el marcador. Bueno, la palabra fiel y verdadero, las dos palabras vienen de una misma raíz hebrea que significa, que se dice amán, que es un verbo estativo. A ver, no es una clase de gramática, pero es importante entender de lo que estamos hablando. ¿Qué es un verbo estativo? ¿Quién nos puede ayudar? Hay verbos de acción. Yo hago, tú haces, él hace, yo hago, etc. Verbo estativo, hermana Tere. Es algo que describe una condición más que una acción. Un estado, sí, un estado, sí, permanente. Un verbo estativo, como el verbo amán, significa ser firme o ser fuerte. Cuando usted y yo decimos amén, estamos diciendo así es, así es. A Cristo se le llama el amén, el fiel y verdadero. Y Cristo usaba frecuentemente esta expresión cuando decía: de cierto os digo. En griego dice amín, lego, les digo a ustedes. Bueno, se le llama el fiel y verdadero porque no cambia. Qué bendición, hermanos, es saber que Dios no cambia. Les he dicho esto varias veces. Hay un hermano aquí en Querétaro, Lalo Prado, que estudió en el seminario Juan Calvino en la Ciudad de México.
seminario reformado, y su tesis la hizo sobre la teología de los testigos de Jehová, y sobre la escatología concretamente de los testigos de Jehová, una tesis brillante. Luego se desanimó porque encontró que en Suecia alguien había hecho la misma tesis, pero con un enfoque diferente. Dice, mi enfoque es más teológico, el de él es más sociológico. Para no ser larga la historia, Nando Prado es una persona que puede sentarse a escuchar a un testigo de Jehová hablar 5 horas, sin interrumpir. Y cuando termina, dice, usted dijo esto, usted dijo esto, usted dijo esto, y empieza. Y dice, cuando se esponja el testigo de Jehová, cuando se sulfura, le dice, le falté al respeto, le ofendí, le dije algo inadecuado, el otro tiene que aceptar que no. Dice Nando Prado, y esto es una realidad, hermanos, las capacidades intelectuales de la sociedad están estratificadas. En medio estamos los promedios. Para abajo hay varias categorías hasta que llegamos al idiota, que es la palabra que usa la psicología para hablar del que no es funcional. Y para arriba sobresaliente, etcétera, hasta que llegamos al genio. Dice, pero así como las capacidades están estratificadas, también las enfermedades mentales. Dice, en todas las sociedades humanas, el promedio, dice, de problemas de salud mental es un 2% más o menos. 2%. 2 de cada 100 personas algo les falla. Y cuando la pensamos, digo, sí. Bueno, dice, los testigos de Jehová tienen una tasa de 8%. 4 veces la tasa mundial. ¿Por qué? Dice, se debe a 2 cosas. La primera es la endogamia. Un muchacho medio se casa con una muchacha media, el chamaquito les va a salir completo. Dice, y la otra, la inconsistencia teológica. Dice, un tiempo estaba en contra de las vacunas, en contra de los trasplantes, en contra de la transfusión. Luego aceptaron las vacunas, de hecho ahora les promovieron el COVID, y aceptan ahora también los trasplantes, porque antes decían que un trasplante era un acto de canibalismo, porque era como comerse el corazón, el hígado, qué sé yo, cualquier órgano, las córneas del prójimo. Ahora ya no dicen eso, pero siguen contra las transfusiones. Dice, pero hay personas, niños por ejemplo, que tienen problemas renales congénitos, van con los ancianos, necesito un trasplante de riñón. No, Jehová no quiere. Y por la criatura se muere. Dice, a los 2 años su hermanito está igual. Van a ver los ancianos. No, Jehová sí quiere. Dice, tu última tabla de salvación en medio de este océano es que Dios no cambia. Te agarras de Él porque no cambia. Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero un Dios que hoy te dice que sí, mañana te dice que no. ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo puedes tener salud mental? ¿Cómo puedes estar bien en un panorama semejante? Hermanos, hace que este grupo tenga ese problema de inconsistencia. Gracias a Dios, cuando el pasaje describe al que va sobre el caballo blanco como fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, estamos hablando de aquel en quien hemos depositado nuestra confianza, aquel del que el apóstol San Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Ahí está nuestra seguridad. Preguntas o comentarios. Cuando no hay ni preguntas ni comentarios, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Ok, vamos adelante entonces. Es como la Sí. parte que va uno leyendo y te empieza a comportar, Sí. a sentirte Sí. más tranquilo, a decir, Sí. de verdad tengo una esperanza segura. Sí. No estoy nada más especulando o a ver si hoy está de buen humor el Dios.
Ah, sí, 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 sí. Nos conforta, nos da consuelo, nos da esperanza y saber no pasa nada que Dios no permita. Sí, hermano Ramón. Sí, porque después de todos los caballos que han pasado, Sí, pues llega el caballo blanco sí, y sabemos que él va a hacer, ¿cómo se llama? Justicia sí, por todos los Sí, sí, sí. mártires que han Sí. sido oprimidos por, pues, o sea, como dice la hermana, o sea, tenemos ya esperanza, porque ya estamos viendo que se está abriendo el cielo, entonces. pasa un caballo rojo como la sangre, pasa un caballo, dice Apocalipsis, color cloros, es un color verde amarillo, el color de la muerte. Y cuando usted ve un cadáver de algún tiempo, adquiere una tonalidad amarilla verdosa. Pasa todo eso, pero ahora aparece un caballo diferente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Hermano, Sí. y la conciencia de estar agradecidos a Dios por la bendición que tenemos, Sí. de ver que el Señor haya tocado nuestros Sí. corazones Sí. y estos se hayan abierto. Yo pienso en mi familia. Sí. A todos nos traían a la iglesia, a mis Sí, hermanos, sí, sí, sí. todos. Y desde chicos nos enseñaron lo mismo. Sí. Veíamos a mi mamá en las mañanas orando siempre. Sí. Ya sabíamos, no haga ruido, dejar que mamá ore y sus Sí. cosas, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo es que algunos Sí. de mis hermanos se alejaron del Señor Sí. y otros estamos siguiendo? Y lejos de pensar, pues, ¿no? Que no quieren entender, sino, Señor, gracias, porque Sí. dentro de todas los estorbos que hay y aún nuestras propias pasiones, el Señor nos dio su gracia Amén. para que estemos aquí, ¿no? Entonces, de verdad que es un privilegio, una bendición bien grande. Sí. Fíjense cómo allí escogió sus palabras. Dice la conciencia y luego dice de haber sido llamados, ¿verdad? Porque no fuimos nosotros los que fuimos, nosotros no lo buscamos. Fui hallado por los que no me buscaban. Fue Dios quien nos salió al encuentro y nos llama a una relación que transforma la vida. Yo siempre digo, hermanos, y no es coba, yo siempre que veo a él y le digo, es un orgullo para nosotros como iglesia. Una chica fiel, profesora del seminario ahora, sigue estudiando, sigue preparándose. Cuando veo a Perlita, digo, pues viendo el modelo, ¿no? De alguien que se esfuerza, que lucha, que se esfuerza por seguir creciendo. Puedo ver la obra de Dios ahí. En una familia a la que Dios nunca ha dejado. A pesar de todo. Decimos, sí, hermano. Pensaba yo en esta semana, decirle alguna cómo es tan grande, ¿verdad? Pues yo nací en un pueblito que había poca gente, escasamente había que comer, pero el Señor me rescató de ahí y pensaba yo de qué manera lo Sí. hizo Él. Sí. Y digo, no, Él tiene preparado todo perfecto ya, porque unos parientes llegaron a visitar a mi abuelita y le dicen a mi papá, ¿nos podemos llevar a tu hija? Y le dice a mi papá, sí, si ella quiere, dice que se vaya. Y es que aquí no va a aprender nada, ellos son cristianos. Y dice mi papá, pues no sé qué quiere que yo tenía 14 años. Y dice, no, pues sí, si quiere ella, pues que se vaya un tiempo con ustedes. Y llego allá y yo decía, pues aquí va a ser mi vida igual porque eran ancianos ya. Sí, sí, sí. Y me dice mi tío, ¿sabes qué, hija? Dice aquí, ¿qué vas a aprender de nosotros igual que allá con tus papás?
dice, le voy a decir a mi hija, dice que sí puedes irte con ellas, ahí está, tiene sus hijas, tiene, bueno, para no hacérsela, le dice, ahí se la llevan a la iglesia para que aprenda, porque ellos se reúnen los jóvenes en la iglesia. Y ya, el primer día que fui con ellas, que me llevaron a la reunión de jóvenes, o sea, me cautivó los himnos que estaban cantando. Y yo dije, si me hubiera quedado allá, no hubiera aprendido esto, pero no hubiera salido. Y yo dije, no, hay cosas más hermosas y diferentes, pues que allá no hay nada de esto. Y en ese entonces dije yo, llego a mi casa, el día que regrese a mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, y les voy a hablar, y algo tan bonito de lo que se está haciendo. Porque el pueblito eran todos católicos, todos. Y yo le doy muchas gracias a Dios que haya sido así. Y que Él me rescató. Desde ese momento yo sentí, dije, no, como el día que me bauticé, yo nunca vuelvo a casa. Para que se den una idea, en el pueblo de mi hermana, en las tardes, en la orilla del pueblo, la traía que es un puma. Ah, sí, Dice, mi gatote no me caminando en medio del pueblo. Dice, o sea, así es. Y ahora, gracias a Dios, pues llegó el evangelio, ¿verdad? Y dice mi hermana Delfina que cuando conoció a don Ramón y le dice, pero yo no soy católico, no tengo problema con eso. Eso sí, don Ramón la trajo y le dijo, mira, aquí es él, aquí te quedas, yo me voy. La trajo al templo y nunca más volvió. Creo que ha venido, en 37 años ha venido, que yo recuerde 2 veces. Sí, ha sido poco. Sí, poco. Sí, que yo recuerde, ¿no? Pero hermanos, ahora sí, como decía alguien por ahí, haya sido como haya sido, aquí estamos, el Señor nos trae a su camino y nos hace formar parte de su pueblo. Ok, vamos adelante. Dice el texto, dice, sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía el nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido por ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ya estamos viendo, hermanos, de quién está hablando. Está hablando de Jesucristo. ¿Qué significa el que tuviera los ojos como llamas de fuego? El fuego todo lo escudriña, lo purifica. Sí. Pocas cosas pueden resistirle, físicamente hablando. Entonces tiene como ojos de fuego. Dice, tiene un vestido manchado en sangre, dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya hemos dicho muchas veces, la palabra logos en griego tiene varios significados, pero en el tiempo del apóstol San Juan, concretamente, una influencia decisiva en la adopción del término fue Heráclito. Heráclito era un autor pagano del siglo IV a.C., que un día se hizo una pregunta que yo nunca me hubiera hecho. Fue a un río y se hizo una pregunta: ¿por qué es imposible bañarse 2 veces en el mismo río? Decía, bueno, te metes a la zanja, pero el agua ya pasó. ¿Qué mueve el agua? ¿Qué mueve los ciclos de la naturaleza, la vida humana, la vida de los animales? Debe haber algo que los mueva. Debe haber una causa última. Y él dijo, ese es el logos, la causa última de todas las cosas. Me asombra, hermanos, se me eriza la piel al pensar en cómo el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir algo
que mundos tan contrarios como judíos y gentiles podían entender. Pablo dice, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales. Los judíos sabían que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y entonces cuando leyeron, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, judíos y griegos sabían de qué estaba hablando. A pesar de ser tan distintos. Y a partir de allí, el término verbo es un concepto fundamentalmente juanino. Lo vemos en las cartas de Juan, lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en el Evangelio, en donde una y otra vez se utiliza para referirse a Jesucristo. Y hay una, déjame recuerdo el autor, escritor alemán, siglo XIX, que escribió, no recuerdo el nombre. Bueno, este libro, voy a recordar el nombre de que estoy hablando. Este libro habla de un hombre que buscaba iluminación espiritual. Creo que era Wagner, iluminación espiritual. Y entonces se propuso traducir el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, del griego al alemán. Y el primer problema que se topó fue la palabra verbo. ¿Cómo traduzco aquí? ¿Qué palabra puede utilizarse? Y luego habla del conflicto que tenía el traductor para vaciar el concepto de verbo a la lengua alemana. Pues no solo es un reto en alemán, en cualquier idioma, porque es un concepto que está arraigado en un doble origen greco-hebreo y gira en torno de la idea de Dios como causa última de todas las cosas. Y entonces cuando se le llama aquí a Cristo el verbo de Dios, se está hablando de la razón última de todas las cosas. Ni más ni menos. Preguntas o comentarios. Antes de terminar. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, terminamos con esto, seguimos la próxima semana.